Amados hermanos, es un gusto saludarles. Esperamos que se encuentren muy bien ahí en compañía de sus seres queridos, con su familia y en sus casas. Hoy, miércoles de retiro, vamos a meditar en el tema Camino a Jericó, lugar de miradas en contrastes. Aunque Jericó principalmente se encuentra al noreste de Jerusalén, a una distancia aproximadamente de unos 28 kilómetros, ¿sí? Es muy relevante lo que queremos poner en contexto antes de ir a la palabra del Señor, precisamente porque ahí necesitamos tener este contexto para poder enmarcar lo que queremos mostrar en estos momentos. Es una distancia de 28 kilómetros, pero es una distancia que, para entender bien, nosotros habitamos en Comalcalco a una altura de 40 metros sobre el nivel medio del mar, ¿sí? Prácticamente estamos muy cerca de la costa y no sentimos esa pendiente, ¿verdad?, de vivir 40 metros prácticamente sobre el nivel del mar. Para que tengan una idea, Jericó era una ciudad que se encontraba en relación con Jerusalén en una pendiente prácticamente de 1 kilómetro. Así que los que tenían que ir o subir de Jericó a Jerusalén tenían que subir una pendiente de 1 kilómetro, la misma que descendían posteriormente. Entonces, nuestros pensamientos nos llevan precisamente a ese momento, por lo cual les invito a ir a la palabra del Señor, allá en San Lucas 10, de los versículos 30 al 37. Busque la palabra del Señor, ahí vamos a tener la lectura en este momento. Dice la palabra del Señor: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hasta ahí la palabra del Señor. Amados hermanos, vamos a ver, a la luz de la palabra del Señor, contrastes, miradas en contrastes, ¿verdad? A lo largo de esta semana hemos visto lugares, ¿verdad?, lugares de corrección y cosas similares en ese aspecto, pero hoy vamos a ver Camino a Jericó, lugar de miradas en contrastes. Primeramente, la mirada de la religión. La mirada de la religión está representada por el sacerdote y el levita. Ambos eran dignos representantes de la religión existente, pues eran ministerios que se ejercían en el templo, donde ellos eran servidores del reino de Dios. Podemos asegurar que incluso regresaban, ¿verdad?, de ejercer su ministerio en Jerusalén, ¿verdad?, aquel ministerio que les correspondía realizar. Pero también podemos encontrar la mirada de la indiferencia. Cada uno de ellos tuvieron la oportunidad de ver al herido y con indiferencia continuaron de largo. Así lo dice la palabra del Señor en el relato que acabamos de escuchar y ver en nuestras Biblias. Es algo irónico, amados hermanos, porque nos puede recordar, ¿verdad?, a algo semejante a lo que quizás desafortunadamente vivimos en algún momento en la iglesia de hoy. Quizás nos observamos tan santos, ¿verdad?, estando en el templo, pero cuando nos toca estar allá afuera, ¿verdad?, actuamos de manera diferente. Nuestras buenas palabras, ¿verdad?, con las que oramos muy bien al Señor, con esas frases tan hermosas,
se convierten en letrina, ¿verdad? Estando allá afuera con las personas necesitadas. No hagamos nosotros lo mismo, amados hermanos. Tenemos que respetar a Dios y a nuestro prójimo. No debemos de ser indiferentes al dolor del necesitado, y más aún en esta época, hermanos, que escuchamos y que vemos de tanta necesidad. Pero también vamos a encontrar, amados hermanos, la mirada del samaritano, que está representada obviamente por él mismo. Su nombre se debía a su lugar de origen, Samaria, que también significa también atalaya, ¿no? Representó también, por supuesto, la mirada, amados hermanos, de la compasión, porque dice la palabra del Señor que fue movido a misericordia. Nos habla de lo que hace la compasión, amados hermanos, ¿verdad? Lo podemos encontrar. Se acercó. Los tres personajes lo vieron, ¿sí? Así dice la palabra del Señor. Pero esta persona no es indiferente. Se bate realmente sus manos, ¿verdad? Se involucra con aquel cuerpo sucio, maltratado, herido, ¿verdad? Y se desprende incluso de sus posesiones que llevaba en ese momento, con su aceite, con su vino, para ponerle, darle de beber, e inclusive también se desprende de su cabalgadura y lo sube a él también. Amados hermanos, inclusive se desprendió de sus recursos financieros para dejarlo encargado con el mesonero. Inclusive que lo que gastara además se lo cargase a su cuenta, se lo iba a pagar después. ¿Quiénes hacemos eso hoy, amados hermanos? Actualmente. E inclusive podemos decir que esta persona también venía en ese trayecto, en ese camino de bajar, ¿verdad?, de algún compromiso de haber hecho algo allá en Jerusalén. Y, amados hermanos, no queremos perder de vista, en tercer lugar, la mirada de Jesús. La mirada de Jesús es analítica hacia el viajero. ¿Por qué? Porque el hombre que venía, el que estaba malherido, probablemente había venido también de adorar el nombre del Señor, ¿verdad?, de allá del templo, porque había que subir a Jerusalén. Miró la inseguridad que lo enfrentó aquel hombre, ¿sí? Esa inseguridad porque era un camino complicado, era un camino lleno de ladrones, y el Señor miró esa inseguridad también, de la cual, hermanos, no cabe duda, usted y yo hemos sido víctimas quizás en algún momento en la actualidad. ¿Cómo ha sido tu experiencia, amados hermanos, cuando has estado en esta posición? Ha sido complicado. Miró la condición que dejaron a aquel hombre, hermanos, porque prácticamente dice la palabra del Señor que lo dejaron medio muerto, quizás desangrándose, su vida se le estaba yendo. Por eso esta persona fue movido a misericordia. Y aquí viene algo muy importante. La mirada de Jesús es analítica hacia los servidores del reino, hacia nosotros. Señaló que el sacerdote y el levita no lo cumplieron, ¿sí? Era necesario, amados hermanos, atender al necesitado. La mirada escrutadora, real y fulminante de Jesús es hacia aquellos que tenemos la responsabilidad contra nuestros seres queridos, contra aquellos vecinos, contra aquellos que necesitan saber de Jesús. Quiero terminar con una ilustración. Había una vez un soldado que tuvo la necesidad de ir a buscar a un compañero que no aparecía. Las órdenes eran que no fuera. Desobedeció, encontró a su compañero y regresó malherido y con su compañero muerto. Su superior se enojó mucho porque le dijo: ya ves, lo encontraste muerto y ahora estás malherido. Sí, pero cuando llegué estaba vivo y me dijo: esperaba que vinieras por mí. Amados hermanos, las palabras del Señor para nosotros. ¿Quién te parece que fue el prójimo de esos tres? ¿El sacerdote levita o el samaritano? Y él le respondió, ¿verdad?, en ese entonces: el que usó de misericordia. Ve tú y haz lo mismo. Eso son palabras, son para nosotros hoy. Vamos nosotros y hagamos lo mismo. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia, amados hermanos, en esta hermosa semana, y que juntos sigamos celebrando esta hermosa semana de pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.